Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Analizamos los temas noticiosos más trascendentes en las últimas horas, aquí en el país y en el resto del mundo. El país estuvo de duelo en el fin de semana, en especial la clase de la televisión, de la radio, por el fallecimiento de la veterana, bien recordada, bien ponderada, bien laureada, María Cristina Camilo. 107 años de vida. Partió a los brazos del Señor con un gran recuerdo de toda la sociedad dominicana por su paso en el mundo profesional de la locución, de la puesta en escena en el teatro, de la participación en la fase inicial de la televisión en República Dominicana, en aquel cuadro de comedias. Tenía después un programa que se llamó Abuelos 911, 911 le decía a ella. Y de gran recordación, un gran tributo le hizo la sociedad dominicana, el sepelio, primero el velatorio, mucha participación, mucha gente allí en la funeraria, el acto que se le rindió en Radio Televisión Dominicana, muy sentido, sencillo, pero sentido, unas palabras muy bonitas de don Elis Pérez, quien es el presidente del Consejo de Dirección de Radio Televisión Dominicana. Iván Ruiz estaba fuera del país cuando le sorprendió el fallecimiento de doña María Cristina Camilo, no pudo estar presente, pero fue un acto emotivo, unas palabras muy bonitas, muy sentidas, y creo que el país perdió uno de sus íconos en la radio y la televisión, pero es el destino que todos tenemos al final. 109 años de vida de doña María Cristina Camilo. Paz, paz a sus restos. Vaguada, onda tropical, lloviznas, lluvias en otros sitios, mucho calor, un intenso calor todo el fin de semana y el inicio de esta misma semana. Temperaturas que las autoridades que están atentos y vigilando el estado del tiempo para la República Dominicana situaban sobre 40 grados la sensación térmica que se vivió en la capital dominicana, por ejemplo, a lo largo del fin de semana y en el mismo inicio de esta semana. Un novio asesinó a una jovencita de 16 años. Uno de esos arrebatos de locuras que ocurren en el país. Se produce el cambio de mando en la Marina de Guerra luego que el presidente de la República en el fin de semana designara un nuevo jefe de la Armada. Actualmente China empuja en República Dominicana acuerdos, cooperación, colaboración, procurando acercamientos y estrechar las relaciones diplomáticas. Sammy Sosa es intronizado en el Salón de la Fama del béisbol en Chicago. El béisbol donde militó con los Cachorros de Chicago durante varios años, con históricas participaciones, entre ellos aquel duelo con Mal McCoy sobre los cuadrangulares en los años, ¿qué fue? En el 98, 1998. El Ministerio de Trabajo ha paralizado varias obras
en la capital dominicana principalmente por razones de seguridad y ha advertido sobre otras construcciones. Interesante ese tema, que vamos a ampliar un poquito más adelante. Una diputada trató de entrar a un acto donde estaba el presidente de la República, allá en Altamira, en Puerto Plata, y tuvo un tete a tete con una agente de los servicios de seguridad presidencial. Angelita Peña, asistente en comunicación política del presidente Luis Abinader, asume la presidencia del Partido Verde, el PSOE, que ha estado aliado a varios partidos en el trayecto de su gestión política en los últimos años para los procesos electorales. El tema central que tiene en atención al país, el auge, el aumento de la tasa del dólar sobre 64 pesos y se habla de medidas que serán tomadas. En otras informaciones, en Haití va a terminar la misión de la MINUSTAH. En octubre, en Israel, nuevos ataques de Hamas y de los hutíes sobre instalaciones israelíes con cohetes y la ofensiva de Israel sobre Gaza. En Rusia se lanza la mayor ofensiva de Rusia contra Ucrania en lo que va de los 700 días de la guerra, 2 años que se cumplen ahora en octubre. En febrero se cumplieron 2 años, tienen 2 años y medio la guerra la que se cumple en octubre es la guerra de Israel. Bueno, el peronismo le dio un golpe de bolsón a Milei en la capital argentina, Buenos Aires. Sí, señor. Colombia recibe el metro, nada más y nada menos que de fabricación y facturación china. Y Carlos Acutis se convierte en una atracción este fin de semana pasado al ser elevado a la categoría de santo por el Vaticano. Estos y otros hechos después de la pausa. El Banco Central convocó a una reunión para este martes con la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Hacienda y representantes de la Banca Nacional para tratar el tema del alza del dólar y las consecuencias en el mercado cambiario. El encuentro tiene como objetivo analizar las causas del reciente incremento en la cotización del dólar que ha superado los 64 pesos por unidad y evaluar posibles medidas para estabilizar la tasa de cambio. La empresa Simien Energy formará parte del grupo a cargo del desarrollo del propuesto cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y República Dominicana, anunció el presidente de Caribbean Transmission Development Company, Rafael Vélez Domínguez. Simien Energy, con base en Alemania, ha estado involucrada por años en el sistema eléctrico de Puerto Rico, sirviendo como consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica en el desarrollo del Plan Integrado de Recursos, así como a cargo de proyectos de infraestructura. Recientemente recibió el contrato para suplir 2 unidades de respuesta rápida que Genera Puerto Rico instalará en los predios de la Central Costa Sur en Guayanilla. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, MIVED, a través del Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, dispuso la clausura preventiva y paralización de operaciones de varias naves industriales y plazas comerciales en el Gran Santo Domingo por operar sin licencias de construcción ni certificaciones de inspección final. Entre los establecimientos clausurados se encuentran Suplax, Plaza Hub, Central Depot, Central Point, Min Shen, Mi Home, Naimor, La Roca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, Santo Domingo Mall y Yumi, entre otros.
El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su país está dispuesto a colaborar con las otras naciones de los BRICS para poner en práctica la iniciativa de desarrollo global y promover una coordinación de alta calidad entre todos los miembros. Debemos aprovechar nuestras respectivas fortalezas, profundizar la colaboración práctica y hacer que nuestra cooperación empresarial, financiera, científica y tecnológica sea más productiva a fin de fortalecer los cimientos, el impulso y el impacto de la gran corporación BRICS y aportar más beneficios a nuestros pueblos, declaró el mandatario durante su intervención en la cumbre virtual de la Alianza. Las refinerías estatales de petróleo de la India pretenden reanudar por completo las compras de petróleo ruso a precios reducidos a pesar de la presión de Estados Unidos, informó Bloomberg citando a sus fuentes. Según informantes del medio, dichos planes fueron pospuestos debido a la falta de cargamentos. Se precisa que las entidades indias reciban menos ofertas para los envíos del petróleo del país euroasiático en octubre, ya que Moscú ha redirigido los suministros a China. El presidente de Kenia, William Ruto, advirtió de que el mandato de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití que lidera el país africano vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que guíe una transición responsable. Ruto abordó ese asunto en una reunión bilateral con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en el marco de la segunda cumbre entre África y la Comunidad del Caribe, CARICOM, que se celebra en la sede de la Unión Africana en la capital de Etiopía, Addis Abeba. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema del alza en la cotización del dólar centra la atención de los dominicanos en esta semana. En el mismo inicio de la semana ya se dice de fuentes filtradas, lógicamente, del equipo económico del gobierno, Banco Central, Hacienda, Superintendencia de Bancos, los bancos comerciales, de que el Banco Central, junto con Hacienda, se apresta a anunciar medidas para frenar el alza en la cotización del dólar y provocar un freno y una reducción para la apreciación del peso. Ocurre, acontece y viene a ser que en una forma rápida, 2, 3, 4 semanas en un aumento consecutivo, la tasa del dólar rebasó los 64 pesos por un dólar. Y esto monta en pánico a el comercio, la industria, el sector económico del país. Porque esta es una economía dolarizada. Esta es una economía dolarizada. Aunque la moneda es el peso, si usted va a comprar un vehículo, se lo cotizan en dólares. Si usted va a comprar una casa, se la cotizan en dólares. Si usted va a rentar una casa, un local comercial, se lo cotizan en dólares. En los restaurantes le ponen cuánto es en pesos y cuánto es en dólares, la cuenta.
la mayoría de las operaciones que se hacen en el país hoy tienen como punto de referencia para sus precios, para sus costos, el dólar de los Estados Unidos. Ese es el punto de referencia. Es una economía que se maneja sobre la base de los precios del dólar. Y a lo largo de los últimos 2-3 años, la tasa del dólar ha estado bajo control. Hay un aumento natural. Llegó un momento a principios de año donde subió a 61 y hasta bordeó el 62. Y rápidamente hubo movimientos del Banco Central, se inyectaron dinero, de las reservas que tiene el Banco Central, tiene más de 13.000 millones de dólares en las arcas del Banco Central como una garantía de poder enfrentar cualquier dislocamiento que provoque alteración en el curso de la economía nacional referente a la tasa del dólar. Lo ha hecho en otras ocasiones, interviene en el mercado y frena cualquier alza y tiende a disminuir la tasa del dólar y a apreciar, por tanto, el peso dominicano frente al dólar. Ahora hay mucha preocupación. Y en principio las autoridades habían dicho, incluso el propio presidente Luis Abinader había dicho, de que los niveles de cotización actual están dentro de los parámetros que tienen las autoridades para el manejo de la tasa de cambio, de la tasa del dólar. Pero ha ido subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, en una forma sin freno ni de vuelta. Aumento poco a poco. Y ya vuelvo y le digo, se hicieron operaciones. La semana pasada 64,5. 64 pesos con 5 centavos. Pero hay operaciones que se están haciendo ya mucho más altas porque los comerciantes, los empresarios, si el dólar está al 60 por 1, ellos hacen operaciones y planifican y hay una tendencia al alza a una proyección de eso. Entonces te hacen una proyección para el 62, por ejemplo. Están pensando en sus costos de reposición, están pensando en que podía estar en ese nivel cuando termine de hacer esta operación y si tengo, por ejemplo, un préstamo, si tengo una construcción que está en progreso, al final de cuentas me va a terminar en estos niveles y proyectan y traspasan a esos niveles mucho más altos que los que rige el mercado las operaciones que están haciendo en ese momento. Se ha dicho que la Junta Monetaria, en su reunión del jueves de esta semana, podría tomar la decisión de esa inyección de partidas importantes de dólares al mercado para provocar ese freno y esa baja. ¿Cuánto estaría el Banco Central dispuesto a poner en las calles para esto? Hay que ver primero. Segundo, una medida no es simplemente meter el dinero para bajar y presionar la prima, porque cuando hay estas situaciones, entonces viene una escasez, porque la gente va rápidamente, déjame comprar hoy que está al 64, déjame comprar hoy porque mañana puede estar al 65. Y entonces, si yo tengo que pagar una factura, si yo tengo que hacer unas compras, si tengo que hacer un viaje, tal cual cosa, tengo que hacer una inversión que está situada en dólares, me voy a quedar corto. Eso provoca una demanda mayor en el mercado y cuando hay una demanda mayor en el mercado, cuando es una operación de oferta y demanda como es la tasa del dólar, tiende entonces a subir. Bueno, tú necesitas $50,000, yo no tengo $50,000, yo te lo puedo conseguir, pero tengo que salir a comprarlo en varios sitios y a buscártelo, entonces no es al 64 que te lo puedo vender, tiene que ser al 65. Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el mercado. Los bancos comerciales tienen una tasa más o menos equilibrada. El Banco Central da una tasa
64 por 1, vamos a suponer. El Banco de Reservas, que es el banco del Estado, o cuyo principal accionista es el Estado, es el banco rector. Y normalmente el banco rector tiene una tasa similar a la del Banco Central, y de ahí a veces está un poquito menor de acuerdo a las compras que haya hecho, porque no va a vender para perder. Pero traza más o menos la pauta a otros bancos. Eso es, así funciona el mercado. Sin embargo, la mayoría de los bancos, cuando hay escasez de dólar, como está ocurriendo ahora, porque hay mucha demanda, porque está subiendo, y acaparan y compran adelantado, muchos bancos entonces, ¿qué usted necesita? Yo necesito $5,000. Nada más podemos vender 1,000. En varios bancos está ocurriendo esto. Nada más podemos vender 1,000. Si usted va a pagar tarjeta de crédito que no le entregan el dinero y usted lo retira, usted quiere comprar $1,000 para pagar su tarjeta de crédito, $2,000, sí, a tanto usted lo paga en pesos dominicanos y el banco hace internamente la conversión y se lo aplica en dólares a su tarjeta de crédito. Ahí no hay límites. Para lo que sí está ocurriendo límites es para usted comprar y llevárselo. Porque los bancos no están saliendo de las cantidades que tienen de dólar, porque para poder satisfacer, primero, a sus clientes. Segundo, si yo tengo una cuenta en el banco en dólares y yo voy a sacar de mi cuenta en dólares, el banco está en la obligación de buscarme esos dólares y tiene que tener una reserva para esos dólares que yo voy a buscar de mi cuenta de banco en dólares. Pero para vendérselo, para que usted haga una operación, el banco tiene la facultad de decidir qué cantidad le vende o qué cantidad le puede vender, o le puede decir, vamos a ponerlo en turno, venga esta tarde a las 4, antes de las 4, o venga mañana a las 9. Todo eso puede pasar. Entonces el mercado está muy nervioso por el tema del alza del dólar. Se dice que la Junta Monetaria en su reunión del jueves, fijada para el jueves, va a proponer, a decidir qué hacer, porque tiene que ser una decisión de la Junta Monetaria para ser aplicada por el Banco Central. Si inyecta el mercado, con qué cantidad o qué mecanismos puede aplicar la autoridad económica, la autoridad monetaria, para frenar este aumento en la tasa del dólar. Porque aunque, vuelvo y digo, las autoridades y el propio presidente han dicho que estaba dentro de los parámetros, eso no satisface a un mercado que sale ávido a buscar dólares que necesita o que quiere tener en sus reservas alguna cantidad determinada para poder cubrir compromisos en lo inmediato. Esa es la realidad, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Se habla de una reunión posiblemente entre este martes o el miércoles, se había hablado del lunes, no sé finalmente si se hizo, entre el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, el superintendente de bancos, Fernández W., Alejandro Fernández, y los presidentes principales ejecutivos de los bancos comerciales, 3, 4, 5, los principales bancos comerciales del país, para analizar el tema y hablar de medidas de conjunto frente al tema del precio del dólar. Motivo de preocupación en la economía dominicana en este momento. Así es. Miren, un jovencito de 16 años, un jovencito mató a una niña de 16 años en San Isidro. Era su novio, por razones de amores, por razones de qué sé yo, cosas. Y esto sobrecoge el ánimo de la gente. Los fines de semana se están registrando muchos asesinatos de damas, de mujeres, de jóvenes, a manos de su pareja o sus exparejas. Le llaman razones pasionales.
Le llaman feminicidios, son asesinatos. La mató porque tenía que ser mía o de nadie, un eufemismo. La maté porque yo la quería. Una mentira. No puede matar lo que quiere. La maté porque yo creo que me era infiel y tenía que volver conmigo, aunque ya nos habíamos dejado. Excusas para tratar de justificar un asesinato que muchas veces, primero, afecta a dos familias de forma directa, de la persona fallecida y del homicida, que muchas veces el homicida termina suicidándose. Cuando tienen hijos en la orfandad, la sociedad sobrecogida, las familias entristecidas por situaciones de esta naturaleza. ¿Que cómo lo frenamos? Yo no sé. Pero señores, algo tenemos que hacer para reducir esta vorágine de sangre, principalmente contra las damas, que son las que más aportan en esa cuota de locura que lleva a unas gentes a la tumba y a otras gentes a la cárcel. Una jovencita de 15 años, comenzando apenas a vivir y a conocer la vida. Qué terrible eso. China está en una ofensiva hacia América Latina. En Nicaragua ha anunciado una serie de proyectos y una serie de inversiones en varios países en Centroamérica. En Colombia está llevando el tren, voy a hablar de eso más adelante. En República Dominicana ha firmado en esta semana pasada 2 acuerdos con el gobierno de República Dominicana, que déjenme decirles, nosotros tenemos relaciones con China, relaciones diplomáticas y relaciones formales con China, radicadas en el 2017-2018, pero que no han sido relaciones ampliamente fluidas. Las relaciones que están ahí, hay buenas, se mantienen, hay algunos intercambios, hay algunas situaciones. Que a decir del inicio de este gobierno del presidente Luis Abinader, los chinos, pujante en el comercio y en la economía de los países tercermundistas como el nuestro, principalmente hacia América Latina, tienen una ofensiva para fortalecer esas relaciones en comercio, para realizar proyectos, para estar relacionados o íntimamente relacionados con grandes obras. Y en ese sentido, el gobierno dominicano, recién instalado en el 2020, a partir de la fecha, habló de que los chinos tienen, en el estado de relaciones que tenemos, todas las facultades para hacer propuestas, para introducirse, pero no tratar de invertir en situaciones portuarias, de aviación y de otros términos. Se le puso algunas barreras, algunas limitantes, algunas advertencias. Y todo esto surgió porque se había hablado de hace mucho tiempo, recuerdo como ahora, de que en Bahía de Manzanillo los chinos tenían interés, el gobierno chino, en hacer inversiones para la rehabilitación e incorporación del puerto de Manzanillo como una gran base de operación para la importación y exportación de bienes hacia y desde República Dominicana. Pasa que Manzanillo es un área estratégica, geopolítica, cerca de la Florida. Parece que hubo algunas presiones de los Estados Unidos en el sentido de que, por Dios,
Por Dios. No me vayan a poner una base de operaciones china a 100 millas de mi costa. Pasó el evento. Los chinos son pacientes, ellos piensan para 1000 años y no les importa esperar. La Cancillería Dominicana anunció la semana pasada un acuerdo mediante el cual el gobierno chino dona 40 millones de dólares para ser ejecutados en programas de mitigación de desastres, de ayuda a situaciones de emergencia para la República Dominicana. Interesante. A funcionarios del gobierno de la República Dominicana, la donación además de 450 becas para ayudarlos a programas de ejecución pública, de manejo de administración pública. Una ofensiva interesante de China a República Dominicana. Interesantísimo. Interesantísimo. ¿Qué dirán los Estados Unidos? Yo no sé. Y usted me dirá, ¿y qué tú estás diciendo? Este es un país soberano. Sí. Este es un país libre de tomar y tener relaciones con quien quiera y manejarlas a su antojo. Sí. Pero también tenemos que entender, saber, asimilar que tenemos un socio comercial, que es nuestro principal socio comercial, que se llama Estados Unidos de América, que no quiere que desde otras latitudes y menos de sus contrapartes en esta guerra económica mundial y guerra comercial, vengan al patio de su casa a saltarle la cerca. Digo yo. Eso es lógico. Eso es lógico. Entonces, yo no sé cómo estará viéndose esta acción de los chinos en República Dominicana, pero, ellos tienen en este momento una ofensiva hacia América Latina, hacia muchos sitios, para la colocación de sus productos, la importación de carros chinos en República Dominicana, y salió un reportaje este fin de semana pasado, no recuerdo si fue en Diario Libre o si fue en El Listín, los principales periódicos que yo leo todos los periódicos, donde en El Listín, donde hay una descripción de la gran penetración de los vehículos de fabricación china en República Dominicana, no solamente los eléctricos, sino de los vehículos en República Dominicana. Aquí se dice que hay más de 12 o 15 marcas chinas que circulan en República Dominicana. Automóviles, jipetas, principalmente jipetas pequeñas, utilitarias, camiones, hasta autobuses de transporte público, vehículos pesados. Y los chinos están también, bien que en Nicaragua, están buscando más medidas de protección en favor de los comerciantes chinos y empresarios chinos que están invirtiendo, que están abriendo negocios, muchos negocios en Nicaragua. Aquí en República Dominicana, la expansión de los negocios chinos ha sido grande y amplia en los últimos años, a punto de que esto ha provocado que las autoridades pongan el radar sobre ellos, porque
muchos comerciantes dominicanos, en la Avenida Duarte, por ejemplo, se quejan de que los chinos le están comiendo los caramelos porque venden más barato, porque tienen más variedades, hasta decir, he oído decir, que no pocos comerciantes dominicanos están comprando donde los chinos para vender en sus negocios a precios más baratos de los que ellos vendían, un poquito más caro de lo que todavía venden los chinos y tienen ganancias y entran más en competencia. Hasta eso está pasando. Y la colonia china en República Dominicana ha sido una colonia trabajadora toda la vida, pero ahora se está involucrando esto en el juego geopolítico también. Entonces, hago el comentario de estos acuerdos firmados con la República Popular China. Yo no tengo nada en contra ni nada en favor. Lo que estoy advirtiendo de cómo se maneja esto, y más con un presidente como Donald Trump, que tiene unos radares increíbles, que no deja pasar una por debajo de las puertas, y que en esta guerra con los chinos, ellos están muy atentos. Los Estados Unidos están muy atentos, y no estoy convencido de que quisiera que en el patio de su casa le pongan minas. Eso es lo que yo creo y lo que yo entiendo. Y me parece no estar equivocado. No estar equivocado. Miren, otro de los temas que tengo aquí para conversar con ustedes es el tema relacionado con resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo que detuvo, paralizó la construcción que se ejecuta en 15 torres aquí en la capital, sobre la base de que en inspecciones que se hicieron a decenas de nuevas construcciones, en esas 15 por lo menos encontró situaciones de seguridad, situaciones de vulnerabilidad en los trabajadores y así una serie de irregularidades, por lo cual se levantaron actas y se paralizaron esas obras hasta que se corrija todo esto. Pero hay como 3 docenas más de construcciones que han recibido advertencias para corregir deficiencias que en ese mismo sentido y otros tienen esas construcciones. Con esto quiero decir que parece que el Ministerio de Trabajo y la autoridad se ha puesto para eso. Una regulación en la seguridad y en el manejo de la operatividad de construcción de esas torres y de esas construcciones grandes que se están haciendo aquí en la capital dominicana, por ejemplo. Con esto estoy diciendo que debe haber una reacción, casi seguro, de la gente de Acoprovi, de los constructores, del CODIA, no sé. Pero la autoridad está para ello, está para ellos, y hay que ver si medidas de esta naturaleza representan una mejor garantía de seguridad en esas construcciones y para los que están trabajando en ellas. Bienaventurados, bienvenidos. Vamos a ver qué se habla en las reacciones, porque de que la va a haber, la va a haber. La va a haber. Eso no cabe dudas. Se produjo una situación para mí penosa, y es el pleito de la diputada Fior Esteves con una agente del CUSET,
El CUSET es el cuerpo especializado de seguridad presidencial. Son lo que antes era el cuerpo de ayudantes del presidente de la República. Son la seguridad del presidente. En Altamira, en Jababonico, estaban inaugurando un puente el fin de semana. La señora diputada llegó al acto, trató de entrar. Parece que la gente, con sus instrucciones que tiene, le dijo que ya el presidente estaba ahí, que estaba en el corte de la cinta, que cuando el presidente ya ha llegado a un lugar, la entrada a ese sitio es limitada. No se permite. Se fueron en discusión, hay unos videos, se fueron en discusión, en un manoteo, en una muestra de, yo diría, de poco civismo. Son dos autoridades, una legisladora, una oficial de seguridad del presidente. Llegar a esos choques bochornosos, incluso delante de la gente, es malo. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Y entonces después vinieron las acusaciones y contraacusaciones, que ella me brincó primero, que ella le dijo tal cosa, que ella le empujó, que ella le dio un moretón, que le dio un pecozón. Esos detalles, ya de quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, por qué se produjo, no se produjo, son los necesarios para complementar el caso. Pero el ejemplo es malo, no debe ser, no debe ocurrir. La seguridad del presidente muchas veces se torna más celosa de la cuenta. Ellos tienen una responsabilidad y unas atribuciones. A veces se pasan, no estoy diciendo que sea el caso. Hay legisladores que entienden que tienen todo el derecho de hacer las cosas a su modo, como quieren y cuando quieren. No estoy diciendo que sea el caso. Pero no debió ocurrir esto, y menos incluso como la cereza del pastel entre dos damas. La legisladora y la agente de seguridad eran dos damas, dos autoridades en un acto público. Eso solamente, al sumar, el resultado es bochornoso, triste y de mal ejemplo. Qué pena. Qué pena que esto haya ocurrido. Sammy Sosa, el hombre de los 545 jonrones, y su enfrentamiento con Mark McGwire en 1998, donde él dio 66 y Mark McGwire 70, iban uno un día, ¿quién ganaba la mayor cantidad de jonrones? Fue un hombre que ganó fama y popularidad en Chicago. Finalmente salió de Chicago. Hubo algunos encontronazos y todo eso que se conoce, pero nunca ha podido, después de ahí, llegar al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama de Cooperstown, al Salón de la Fama del béisbol mundial. Pero después que se había retirado, no había vuelto a Chicago, al estadio, rompieron eso que los desunía, y Sammy Sosa volvió al estadio de Chicago, y este fin de semana se anunció que había sido intronizado en el Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago. Enhorabuena para nuestro Sammy Sosa. Y finalmente, la señora Angelita Peña, quien es asesora en comunicación política del presidente Luis Abinader, quien es una politóloga que ha sido y comunicadora, que ha estado mucho en la palestra en muchas ocasiones, ha sido designada, nombrada, escogida, elegida como presidenta del Partido Verde, el PASOVE,
que es un partido de estos minoritarios, pero que participa en todos los procesos electorales, acomodado en algunos de los partidos grandes. En el último lo hizo acomodado en el 24 con el PRM, apoyando la reelección del presidente Luis Abinader. En algunas ocasiones, Angelita Peña, una señora bien puesta, de mucho talento, ha hecho críticas a alguna acción del sector oficial, y esto ha sido visto como extraño, porque aquí la gente cree y entiende que cuando una persona emite una opinión que no es complaciente con el sector en que se le ubica o está ubicado, ya esa persona es un disidente, o es porque aquí la gente entiende que hay que ser amanuense, que hay que ser sumiso, que hay que callar, que hay que esconder. La gente debe tener criterio propio. Y doña Angelita yo creo que tiene criterio propio. Criterio propio, y deben decir las cosas como las entienden y como las creen. En las redes sociales muchas veces ha sido duramente criticada, principalmente redes sociales de las que critican todo lo que es una acción oficial, y si vienen de las redes sociales que manejan los partidos de la oposición, con mucho más razón. Pero Angelita Peña es la nueva presidente del PSOE, Partido Verde de la Esperanza Nacional. Así van las cosas en el mundo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. En Haití la situación está muy tensa. Las bandas siguen con mucho poder enfrentándose a las autoridades. Mataron 4 policías la semana pasada, quemaron varios de los vehículos blindados, trajeron nuevos vehículos, están llegando una partida nueva de vehículos blindados para el uso de las fuerzas policiales y de las brigadas encabezadas por Kenia, que están tratando de ayudar a la policía de Haití a enfrentar las bandas. Pero el presidente Ruto de Kenia ha anunciado este fin de semana que en octubre salen los soldados de Kenia. ¿Qué va a pasar? No sé. En Israel siguen los ataques. Hamas y los hutíes lanzaron unos misiles, uno estalló en tierra, otro fue derribado en el aire. Mientras tanto, Israel derrumbó 3 torres en Gaza y sigue la ofensiva para ocupar Gaza. Hay un acuerdo que está dando vueltas, auspiciado por Donald Trump, para que, sobre la base de que sean liberados los rehenes que siguen en manos de Hamas, y llegar a un acuerdo. Hamas ha dicho que está de acuerdo, porque lo que están haciendo es diezmando sus posibilidades. Vamos a ver qué termina diciendo Israel. En Rusia, las fuerzas de Putin lanzaron la ofensiva mayor con misiles desde que comenzó este conflicto hace poco más de 2 años. Y cuando se habla de búsqueda de acuerdos de paz y esta ofensiva tocó ya instalaciones oficiales, o sea, oficinas del gobierno.
que no había pasado a lo largo de esta batalla, de esta guerra en Kiev. El peronismo sufrió un revés importante a manos, el peronismo le provocó un revés a la gente de Milei, a la ultraderecha. Le ganó en la capital legislaciones internas. Y eso plantea lo que puede pasar en octubre y cómo puede ir descendiendo el poder de Milei. Carlos Acutis, el joven de 15 años, fue canonizado, convertido en santo por el Papa León XIV este domingo y se llama el santo de los millennials. Así opina su madre. Y mientras tanto, y como colofón, los chinos, y hablaba de China y su ofensiva hacia América Latina, descargaron este pasado fin de semana los primeros 30 vagones del metro de Bogotá. Un proyecto ambicioso que se ha puesto en ejecución en el 2028, en marzo del 2028, con financiamiento de China, multimillonario. Y esto tiene contentos y alegres a los bogotanos y a los colombianos. Este reportajito muestra lo que está pasando y cómo ven en Colombia la inversión de China. Con esto los dejo. Hasta mañana aquí en Color Visión, cuando estaré nueva vez en otro Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Vean la inversión china en Colombia con la llegada de su nuevo tren. Hasta mañana. Por fin llegó este momento tan esperado. El primero de un total de 30 trenes para la línea 1 del metro se descarga en el puerto de Cartagena. El tren urbano será un motor clave para el desarrollo de Bogotá, un proyecto de prestigio. Que con este proyecto Bogotá entra en una nueva etapa, en una nueva era, en cierta forma. Ya no va a ser, como nos decían durante tantos años, la capital más grande del mundo sin metro. No, ya Bogotá va a tener metro, por fin. Los trenes que funcionan de manera totalmente automática vienen de China. Y no solo eso, todo el megaproyecto para Bogotá está en manos del gigante asiático. El año pasado, Colombia se adhirió oficialmente a la nueva ruta de la seda china. Pero ya antes, empresas chinas habían asumido proyectos importantes de infraestructura y ampliado su influencia en el país. Pekín se presenta como un socio confiable. Todos saben lo importante que es este proyecto, la descarga del primer tren. Es un sueño largamente esperado por todos los ciudadanos de Bogotá durante 83 años. Y hoy, con la llegada del primer tren, ese sueño se ha cumplido. Se espera que la línea 1 entre en funcionamiento en marzo de 2028 y ya hay otras líneas en fase de planificación, un escaparate de la tecnología china que podría dar lugar a muchos otros proyectos. Y conversamos sobre este asunto con Parsifal de Sola, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, un centro de investigación chino-latinoamericano. ¿Cuál es la influencia china en Colombia, aparte del metro de Bogotá? ¿Qué otras obras está financiando China en este país y qué obtiene el gigante asiático a cambio? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. La participación de China, de empresas chinas en Colombia, si bien, como ustedes mencionan, el Metro Bogotá es la más llamativa, es una de muchos
muchos proyectos. Está la autopista al Mar 2, que es un proyecto vial de 254 kilómetros, aproximadamente 650 millones de dólares, donde participa la misma compañía que está construyendo el metro, China Harbour Engineering. Es un proyecto financiado por el China Development Bank. Está el corredor La Dorada-Chiriguaná, otro proyecto ferroviario y vial. Está Hidroituango, que es el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Está la mina de oro de Buriticá, operada por la compañía china Zijin Mining, que es la mina de oro más grande de Colombia. Es decir, o sea, el metro es el más llamativo, pero está lejos de ser el único proyecto de gran envergadura que tienen operando, construyendo compañías chinas en el país. Sin embargo, cuando vemos el contexto nacional de inversión foránea directa, China sigue representando un porcentaje minúsculo, que no llega ni siquiera al 1%, especialmente cuando lo comparamos con países como Estados Unidos o el bloque de la Unión Europea, que tienen una participación muchísimo más grande y una huella económica mucho más grande al país que en comparación a China.